Muy bien. Bueno, como está ahí escrito en el PowerPoint, ¿verdad? Ageo profetizó después del cautiverio, y la palabra Ageo, que es una palabra hebrea, en castellano significa, español significa festivo. ¿Sí? Y dice el 1:1, en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo. Este versículo 1 que acabo de leer nos da la fecha y nos dice que ellos están después del cautiverio. Exilio es cautiverio. Recordarán, hermanos y amigos que nos acompañan, ¿verdad?, que estuvimos, bueno, que Israel fue dividido en dos reinos: el reino del norte, que fueron 10 tribus, y el reino del sur, que fueron solamente 2, ¿correcto? Y el reino del norte fue llevado a Siria, y más rápido que Judá, porque todos sus 21 reyes que tuvo, todos hicieron lo malo delante de Dios. Y del otro lado, ayer veíamos que 8 reyes hicieron lo bueno ante los ojos de Dios, pero el resto eran 22 o 21 también. El resto de los 8, no sé muy bien matemáticas, 12 o 13, hicieron lo malo ante los ojos de Dios y fueron llevados a Babilonia. ¿Judá era el sur? Sí, Judá al sur, ajá, 2 tribus nada más, y el norte, Israel con 10 tribus. Quiero también decirles, hermanos, el norte fue llevado a Siria y el sur fue llevado a Babilonia. Quiero decirles, hermanos, que entonces, después de que pasa este cautiverio, que se dice que fue el más próximo, o el último, que fue el de Babilonia, de Judá, estuvieron 70 años en Babilonia, si no mal recuerdo. Cuando ellos regresan, dice la Biblia aquí en el versículo 1, que Ageo va a hablarle a un hombre, dice al gobernador de Judá, que en este caso dice aquí a Zorobabel, hijo de Salatiel, ¿sí?, que era el gobernador de Judá. Esto también está escrito en el libro de Esdras, ustedes lo pueden leer después, en Esdras capítulo 4, nos habla el libro de Esdras, cómo fue, y también Nehemías, cómo fueron que ellos, al regresar del cautiverio, cómo fue que ellos restauraron, ¿me explico? Restauraron el templo y restauraron la adoración. Quiero, aunque no lo tengo aquí apuntado, pero sí lo quiero mencionar porque es muy importante. Ojo con esto que voy a decir. Esdras, dice la Biblia que fue un escriba, pero también fue un hombre del Señor, ¿verdad?, que habló palabra de Dios. Y cuando Esdras dirige a un grupo de personas para regresar a Jerusalén, Esdras va con la misión, si tú lees el libro de Esdras, va con la misión de restaurar el culto a Dios. ¿Estamos? La alabanza, la adoración en el templo, claro, pero a Dios. Esa es la labor de Esdras, y tú lo puedes leer en todo el libro, que a eso se está dedicando. Claro, hay pruebas, hay cosas, pero Esdras está ahí haciendo eso. También en esta época del rey Darío, Esdras 4:24 habla acerca de eso, y también de Zorobabel. Pero en el libro de Nehemías, si tú has leído Nehemías, Nehemías se encarga de hacer otra labor, que es reconstruir el muro que quedaba alrededor, ¿verdad?, de Jerusalén. Y él se encarga de hacer esta labor de la reconstrucción también del templo y del muro. Y cuando va Nehemías, también dice la Biblia que tuvieron muchos problemas. Y Nehemías es un libro muy hermoso, hermanos. No sé si ustedes han leído un libro que alguien escribió que se llama Pásame otro ladrillo, Pásame un ladrillo, sí, creo que se llama ese libro. Y habla acerca de este libro de Nehemías, que es un libro que habla mucho de liderazgo, que habla mucho de ánimo, ¿verdad? Cuando uno está ahora sí que en las trincheras, cuando uno está trabajando, siempre que quieres trabajar y hacer la voluntad de Dios, siempre va a haber oposición. Pero bueno, entonces estamos en esa época, ¿vale? Estamos en la época de que viene un pueblo después de estar muchos años en cautiverio, ¿ok? Después de haberla pasado muy mal. A lo mejor algunos de ustedes pueden como que identificarse con eso. Y llegan de regreso a su país, llegan de regreso a su tierra. Y entonces cuando ellos regresan,
encuentran la tierra por decir así, toda deteriorada, ¿verdad? Destruida. También el libro de Lamentaciones habla de esto, lo puedes leer, como cuando el escritor lee y ve como cuando llega a su gente, ¿verdad? De nuevo a su pueblo, y cómo ver, por ejemplo, ver tu casa quemada. Yo creo que a nadie me gustaría ver, ¿verdad? Ver una ciudad quemada, sería algo deprimente, ¿no? Sería algo terrible. No sé, ahora que les dije ayer que hice el viaje a Israel, tuvimos el privilegio de ir al norte y estar cerca con la frontera con Siria, y es muy de temor, ¿no? Por todo lo que está pasando. Y a lo lejos se veían por decir así, una ciudad, pero una ciudad abandonada, una ciudad, pues imagínense, que estuvo en guerra, ¿verdad? Y toda mal. Y entonces eso es muy deprimente, hermanos. Tan solo nada más de verlo uno por fuera, que ni es ni tu país, no es ni tu nación, deprime mucho. Entonces toma todo esto en cuenta. Esto no lo estoy diciendo para que digan, ay, hermano, no sé cuánto sé, sino es el contexto histórico en el cual va a entrar Ageo para hablar, ¿sí? Y entonces Ageo llega a Israel. Y quiero también decir esto: estos son los profetas que se llaman profetas post, que significa después exilio, ¿sí? Ageo, Zacarías y Malaquías. Hablaré un poquito de Zacarías, pero Zacarías es un libro muy hermoso, pero tiene 14 capítulos, tiene mucha profecía, y tendríamos que sentarnos más horas para poderlo entender, porque no es tan fácil, ¿sí? Aún los expertos tienen algunas dudas y preguntas: ¿esto qué será? ¿O esto a qué se referirá? ¿No? Entonces, solamente veré algunas cosas de Zacarías, pero es un libro muy hermoso también. Y los tres profetas hablaron en lugar de Dios después de que regresan del exilio. Hoy voy a hablar de Ageo y un poco de Zacarías, y en la predicación voy a hablar de Malaquías. Y Malaquías es un libro que sí tiene profecía, pero también tiene cosas muy, muy prácticas y aplicables a nosotros en nuestros días. Muy bien, este es un bosquejo que hice. Puse este corazón pensando ahora van a ver, pensando en un versículo que se repite mucho y tiene la palabra corazones, ¿no? Dios quiere que nuestros corazones estén bien con Él. Ayer hablábamos de eso, ¿se acuerdan? Ayer hablábamos que Dios quiere que nos convirtamos a Él si estamos lejos de Él. Y ese pasaje en Joel 2, si no mal recuerdo, Joel 2:13, dice que rasga tu corazón y no rasgues tu ropa, sino Dios quiere tu corazón, ¿sí? Dios quiere lo interior primeramente. Dios ve lo que está dentro de ti, y Dios quiere un corazón contrito y humillado. Entonces vamos a ver aquí en Ageo que el pueblo dice, y ahí está el versículo 1:1 en la introducción, luego el 1:2, no es tiempo todavía de edificar. Ahorita vamos a hablar de eso. Israel así pensaba, ¿verdad? Solo pensaba en sus casas. Después habla Jehová del 3 al 11, y eso que dice: meditad sobre vuestros caminos. Ahorita lo vamos a explicar. Y también vamos a hablar acerca de esa casa, dice artesonada, y la de Dios abandonada. Qué triste, ¿verdad? Y Jehová despierta y da ánimo a sus hijos a trabajar, como lo que hizo Esdras en Esdras, y como lo que hizo Nehemías en el libro de Nehemías, que animan al pueblo para ir a trabajar. Yo te hago una pregunta, o más bien, ayer una hermana, esposa de un pastor, dijo: es que yo había estado muy, muy triste, pastor, y lo que usted predicó me ayudó a echarle para adelante, ¿verdad? A levantarme. Y no soy yo, ustedes lo saben, es la palabra de Dios la que nos alienta y nos enseña que gente como Habacuc, lo veíamos ayer, ¿verdad? Aunque la guerra no florezca, aunque las vacas no tengan que comer y no tengamos leche, aunque falte el producto del olivo, dice: con todo esto yo me gozaré. Eso lo leíamos ayer en Habacuc 3, del 16 al 19, y terminaba diciendo, ¿verdad?, que el Señor es nuestra fortaleza. Pero entonces, hermanos, Jehová, ¿verdad?, despierta y nos da ánimo siempre. Y por último, aquí dice: Dios los exhorta a dar lo santo y no lo inmundo. Vamos a hablar de eso. Y por último,
meditar en vuestros corazones los últimos 3 versículos. Muy bien. Vamos a comenzar con el versículo, continuar con el versículo 2 y 3 que dice: así ha hablado Jehová, Ageo 1, 2 y 3, así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo dice, ¿cuál pueblo? El pueblo de Israel, el pueblo de Judá. Este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que, dice, la casa de Jehová sea reedificada. Somos a veces muy ingratos, hermanos, porque no ponemos las cosas de Dios en primer lugar, y porque siempre procuramos más para acá, o como dicen en Andalucía, para acá, ¿verdad? Para acá, y no para allá, para el Señor, sería para arriba, no para el Señor. Y entonces, hermanos, en el versículo 3, en el 2 dice que ellos dicen, no ha llegado el tiempo. A veces en la iglesia eso lo podemos aplicar así. A veces en la iglesia a los hermanos, el pastor dice, vamos a trabajar. Hermanos, es que no tengo tiempo, ¿no? Hermanos, vamos a hacer esto. No, hermanos, es que no ha llegado lo que pedimos. Y muchas veces, noten aquí esta frase, no ha llegado aún el ¿qué? Tiempo. Qué triste es que para todo tengamos tiempo, pero para las cosas espirituales decimos, no tengo tiempo. Dios es tan bueno, hermana, que Él me va a esperar, y Él va a saber, y Él sabe mi situación. No es así, hermanos. Qué fuerte es esta frase, ¿no? No ha llegado el tiempo todavía, Señor. ¿Cómo? Aquí cuando hablo de este pasaje viene a mi memoria en estos momentos en el libro de Eclesiastés. No sé si te acuerdas, lo voy a leer rápidamente, pero en el libro de Eclesiastés hay una porción de la palabra de Dios. Yo recuerdo mucho en las congregaciones donde he estado predicando o he pastoreado, que a veces hay hermanos que me dicen, hermanos, que no tengo tiempo. Usted habla de ofrendar, de darle tiempo a Dios, usted habla de que el Señor requiere, pero yo no tengo tiempo, pastor. Esto se lo dejamos a los jóvenes porque ellos no trabajan. Eso se lo dejamos a los ancianos porque ellos, o a los de tercera edad porque ellos pues están pensionados. Perdón, hermanos, no es nada con ustedes, pero así dice a veces la gente. No, hermanos, todos podemos servirle a Dios, ¿sí o no? Todos podemos ser útiles. En Eclesiastés 3:1 dice, todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Cuando un joven, un adulto, un viejito, un niño me dice, porque hay hasta niños, como el buen Tomás, que fue muy, muy sincero, me gustó, ¿verdad? Cuando le preguntó el tío, animándole, ¿estás animado? Y él con una cara franca, como él es, como son los niños, ¿verdad? Todos los niños así son, dijo, no estoy animado. Y los niños, por eso sale una cosa, por eso Jesucristo dijo que Él perfecciona la alabanza de los que maman y de los niños, porque ellos son transparentes, sinceros. Ellos no se andan con máscaras, con hipocresías, ellos dicen lo que sienten y lo que ellos creen, y está bien. Pero sabes una cosa, también el niño va a decir lo que tú le enseñes en otras cosas. Me acuerdo una vez estábamos en mi casa y salió el tema de si creíamos en Dios o no. Una familia española, porque déjenme decirles entre comillas que a mi casa van muchos españoles, gracias a Dios, porque mis hijos convivieron con mucha gente de España, porque estamos en España, pero ese barrio donde vivo, pues el 90% son de al oriente de la Torre, ¿verdad? Españoles. Y estábamos hablando acerca de Dios, y un niño, hermano Víctor, que tendrá como Tomás, no sé, 8 o 9 años, ¿sí? Dijo, yo no creo en Dios. Pero así con una convicción que yo me quedé, dije, ok, hijo, está bien. Como digo, tranquilo, calma tus ánimos. Yo nada más estamos hablando de Pero él saltó así, saltó inmediatamente, como que ya está entrenado. Dijo así, como una letanía, ¿no? Como algo que ya memoriza. Todo esto lo digo, ¿por qué? Porque la Biblia nos enseña que a veces los niños también, o los adultos decimos, no tengo tiempo, Señor. Pero Dios dice en su palabra, todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Grábate ese versículo. Todo lo que se quiere debajo de este cielo, de la tierra aquí, que tiene su hora. Por eso me gusta mucho, un pastor me escribió unas lecciones de discipulado, decía,
Cuando tú discipules a una persona, dile ¿cuándo? Pero es que, ¿cuándo? Pero es que, ¿cuándo lo hacemos? Él decía, tú veas, no quites el dedo del renglón, dile, ¿cuándo puedes empezar? Y así es lo que estaba diciendo Ageo. Ustedes dicen que no ha llegado el tiempo, pero el tiempo ya llegó. Ya estamos aquí, ¿qué pasa? ¿Por qué no vamos a edificar? ¿Qué estamos esperando? ¿Sí me explico, hermanos? El tiempo, dicen por ahí, el tiempo es oro. El tiempo no se detiene, hermanos. El tiempo continúa, ¿sí? Y tú y yo, ¿qué estamos haciendo por el Señor? Esa es la enseñanza, esa es la idea. Y por eso vea lo que dice en el versículo 3. La casa de Dios olvidada. Entonces vino palabra de Jehová. Viene palabra de hombre, y muchas veces la palabra de hombre nos desanima. La palabra de hombre nos destruye. La palabra del hombre dice muchas tonterías, ¿no? A veces, y decimos, ay, es que no es el tiempo, es que usted, pastor, quiere. Eso es lo que decimos como hombres. Pero ¿qué dice Dios? Vamos a ver, versículo 3. Vino palabra de Jehová por medio del profeta Jehová. Y vean cómo lo vuelve a decir, como en el versículo 1. Como diciendo, esto que se va a decir ahora, lo dijo Dios. El 4 dice, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas. Se está preguntando, ¿y esta casa está desierta? Ay, Señor, como nuestro Señor Jesucristo es Dios, ¿verdad? Nuestro Padre Celestial, hace cada pregunta que nos hace. Un momentito, ¿qué quiere decir artesanal? Ahí voy, hermano. Muy bien, buena pregunta. Artesanada significa una casa lujosa, ¿verdad? Una casa lujosa, literalmente. Pero también tiene la connotación de una casa bien arreglada, bien limpia, bien ordenada, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y entonces, hermanos, es bien triste a veces que nuestras casas están reluciendo, hasta brillan, ¿verdad? Todo, y la casa de Dios está cayendo en pedazos. Eso no se aplica para usted, no dice, lo está diciendo por nosotros, no, aquí no. Gracias a Dios que cada vez que veo cosas nuevas, cosas que ponen. Bueno, eso ya después, hermano, hay una pintadita, pero poco a poco. Pero hermanos, la casa de Dios, aquí vemos, estaba, como dice la Biblia, desierta. ¿Sí? Y la casa de ellos, ¿cómo estaba? Artesonada. Y es lo que ponemos aquí, ¿verdad? Es para vosotros tiempo. Nota esa primera pregunta, porque es como que hay una coma, se detiene. ¿Es para vosotros tiempo? O sea, ¿tú tienes tiempo para tu casa? O sea, tú tienes tiempo. Tú me dices que no tienes tiempo para muchas cosas, pero para tu casa sí tienes tiempo. ¿Sí lo podemos interpretar así, hermanos, o no? ¿No creen que así lo está diciendo nuestro Dios? O sea, tú me vienes a mí a decir, Magali, que no tienes tiempo para Dios, pero sí para ti. Lo digo porque ustedes somos de confianza. Nada personal, ¿eh? Hermanos, ¿qué pasa? Siempre hemos tenido ese conflicto desde siempre. El hombre tiene tiempo para lo que quiere. Punto y se acabó. ¿Quién lo dijo también? Dios. ¿A través de quién? De Salomón. ¿Quieres? Le vas a dar tiempo. Exacto. Si se quiere, se puede, exactamente. Y eso no es un dicho dominguero de allá, es palabra de Dios. Si tú lo quieres, tú lo vas a poder hacer, porque le vas a dar la hora. ¿Sí? Y hermano, tú me puedes decir muchas cosas que tú has querido hacer y las has hecho. Porque se le quiere llamar hazañas. Pero a veces decimos no podemos, pero cuando nos aventamos podemos. Yo cuando les digo a los hermanos, yo les decía así para que se ríen porque están muy serios. Les digo, cuando yo era joven y bello y delgado, allá y flaco ya en los 90s, y yo fui al seminario de Estados Unidos, al medio año en Banani, yo dije ya, literalmente un día me acuerdo que me metí debajo de la cama, estoy siendo sincero, Dios lo sabe, y me puse a llorar como niño. Sí, hermano, debajo de mi cama y me puse a llorar. Tenía 20 años. Y yo le dije al Señor, Señor, no puedo. Y el Señor me dijo, si puedes. Y gracias a Dios terminé. Y
me dio la habilidad de poder aprender el inglés y poder pasar los 4 de la licenciatura y terminar. Pero ¿quién me dio eso? El Señor. Ahora yo volteo hacia atrás y digo, ¿cómo? Veo algunos escritos y digo, ¿a poco yo escribí eso? ¿A poco yo hice esto? Pues no, tú no lo hiciste, lo hizo Dios a través de ti. Dios puede, hermanos. ¿Tú quieres? Puedes. ¿Tienes tiempo para Dios? Qué bueno que hoy lo tienes, ¿no? Por eso estás sentado aquí, amén, bendito sea el Señor, porque es un tiempo para Dios. Pero es una pregunta muy bonita, ¿no creen, hermanos? Que podemos poner en nuestro corazón y que dice Dios, ¿qué pasa, hermanos? Para ustedes hay tiempo y para mí no. En otras palabras así, tu casa bien lujosa y la casa de Dios desierta. Yo creo que primeramente se está refiriendo a lo que la hermana me preguntaba, muy buena su pregunta, ¿qué significa artesonada? O sea, tu casa está bien lujosa, con las cosas nuevas, sillas elegantes, qué sé yo, etcétera, etcétera. Y la casa de Dios, y eso vamos a hablar en la siguiente predicación, que es lo que también habla Malaquías. A Dios le traemos lo que ya no nos sirve. ¡Wow! A veces, en México había hermanos que me decían, hermano, mire, yo tengo una silla que ya que se está rompiendo, ¿no la querrá para la iglesia? Así me decían, de veras. Y yo movía la cabeza como el hermano vi y decía, hermano, ¿por qué eso le quiere dar a Dios? No es para mí, yo no lo voy a hacer. Yo sí me siento, la rompo. En ese tiempo no estaba tan gordito, ¿verdad? Pero yo le decía, soy altote, grandote, yo me siento ahí, la voy a romper y me va a servir para los hermanos. Hermanos, tenemos que pensar en todas esas cosas, ¿sí o no? Porque Dios no se merece a lo mejor nuestro Dios, hermanos. Sí, amén. Damos los amenes. Bueno, ¿se merece Dios todo lo mejor? Amén, claro que sí. Dios se lo merece porque Él es grande y Él espera cosas grandes de nosotros. Entonces, ¿qué contrastes vemos aquí? Que lo dijimos, casas artesonadas significa estar cubiertas, estar con la producción de una cubierta. Y eso tiene que ver mucho, hermano, con lo siguiente. Escuchen esto. Recuerden el contexto. ¿Cómo habían llegado a Jerusalén? ¿Cómo estaba eso? Todo quemado, todo como si hubieran venido, como en la Segunda Guerra Mundial. No tenían techo, no tenían nada, porque estaba todo quemado, destruido. Por eso artesanada tiene que ver con estar cubiertas, ¿verdad? Tener todo. Entonces es lo que les dice Ageo, tu casa sí está cubierta, tu casa está terminadita, está lujosa. Y mira la casa de Dios cómo está. Toda quemada, en pedazos. ¿Qué pasa? ¿Sí? Pero si tú vas también a un diccionario, vas a encontrar que esa palabra artesanada eso significa lujosa, ¿verdad? Entonces, también esta palabra, como ya lo dije, se traduce como techado, que significa para cubrir, para un panel, y eso es lo que nos dice algunos diccionarios. También, cuando dice la palabra desierta, significa en ruinas, destruida físicamente. Ve, por eso me gusta ir al hebreo a veces, hermanos, porque el hebreo nos dice más. La palabra desierta en el versículo 4 significa no que está en un desierto, no, aunque hay muchas partes en Judea, ¿verdad?, que hay como desierto, pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando, palabra desierta significa, ¿qué, hermanos? Destruida físicamente, en ruinas. Así estaba la casa de Dios, en muchas casas, en ruinas. ¿Quién va a querer entrar a una ruina? ¿Con qué ganas vas a querer entrar a una ruina? Ojo con lo que voy a decir y vea la aplicación que le podemos dar. Si esta casa estuviera toda sucia, polvosa, fea, maloliente, ¿tú quisieras entrar? Pues no. Si te sentaran en una silla que está toda perniquebrada y que ya está toda oxidada, la verías así como, uchi, ¿no? ¿Cómo me voy a sentar ahí? Yo puedo entenderlo, hermano, no sé si la hermana Ani se acuerde cuando fue a México, que llegábamos a ir a lugares muy pobres, y podemos entender que la gente ahí se te daba lo que tenía, y bueno, a veces hasta en el suelo nos tenemos que sentar, eso lo entendemos perfectamente. Pero no estamos hablando de ese contexto, de esa situación, estamos hablando en una ciudad, en un mundo moderno, por decir así, que tenemos para poder llegar al Señor, pero la pregunta es, no queremos darle ni el tiempo, ni el dinero, ni el esfuerzo, ni nada. Y la casa de Dios sigue arruinada y mi casa bien artesanada. No, hermanos. Creo que nuestro Dios no se merece eso. Y entonces, inmediatamente el Señor, ¿qué les dice? Les dice, bueno, antes de leer el versículo, quiero leer esto que apunté aquí, dice,
Ageo probablemente implica que la gente había completado sus hogares. Nota esa frase. Ellos ya habían terminado su hogar, ¿verdad? De reconstruirlo, de ponerlo bien con techo, en lugar de haber llegado al extremo de adornarlos con paneles de madera. Pero podría ser que la residencia del gobernador estaba siendo reconstruida con algo de la elegancia del palacio de Salomón. Si es así, había un punto particular en dirigirse a Zorobabel, por eso se dirige a Zorobabel y Josué. Lo vimos, ¿no? En el versículo 1. Porque también sabemos una cosa, que a veces las casas de los líderes, ¿cómo están? Se supone que ganan mejor, qué sé yo, pues están mejor. Entonces también Dios está. Entonces, si me permites decir así, hermano, esta pedrada no solamente iba para el pueblo, sino era también casi directamente para quién. Tu gobernador, tu casa, tu palacio donde tú trabajas, está muy artesanado, está muy lujoso, muy bonito. Y ve la casa de Dios como está. Creo que se puede aplicar perfectamente por el contexto y lo que está hablando. Por eso tomé nota de esto que dice un hermano. El conflicto entre el gasto en la casa de lujo y el digno apoyo del trabajo de Dios todavía está con nosotros. Nota esta última frase, hermano, que aquí, no me acuerdo quién lo dijo, pero dice, esto no es mío, lo saqué de un libro, de un comentario, que dice, el conflicto entre el gasto en casas de lujo y el digno apoyo del trabajo de Dios todavía está con nosotros. Es decir, nosotros nos preguntamos siempre, pero ¿por qué le voy a dar a Dios? Es que si le doy, y tenemos ese conflicto, ¿sí o no, hermanos? Tenemos siempre esa pregunta, ¿cuánto le doy a Dios? Y yo me pregunto, hermanos, no voy a entrar mucho en este tema porque a lo mejor algunos de ustedes no lo van a entender o lo van a malinterpretar, pero yo te voy a decir una cosa. Si hoy tú me preguntaras a mí, bueno, pastor, ¿cuánto dice la Biblia que yo debo de ofrendar? Es una buena pregunta, ¿no? Bueno, yo te contestaría de esta manera. Si no tienes dinero, puedes ofrendar con tiempo, puedes ofrendar con tu vida, puedes ofrendar tu corazón, que es más que el dinero. Pero también, si tú tienes dinero, puedes ofrendar lo que dice la Biblia, lo que Dios ponga en tu corazón. ¿Sabes cuánto dio la vida? 2 blancas, pastor. Sería como 1 céntimo de vino. No. Dice la Biblia que dio todo su sustento y su abrigo. Entonces yo te lo dejo de tarea. ¿Cuánto le debo dar a Dios? Ahí tú llena ese pedazo en blanco, ¿verdad? Estos hermanos tenían este conflicto. Y por eso Dios los confronta y dice, bueno, tú me dices que no tienes para mí, pero sí tienes para ti. Entonces, ¿tienes o no tienes? Sí, sí tenemos, pero a veces no queremos dar. Ese es el punto, no queremos. Bueno, entonces él dice en el versículo 5, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Meditad bien sobre vuestros caminos. Esta frase, hermanos, de meditar en vuestros caminos, se repite en este capítulo 2 veces. Ahí mismo en el versículo 5 y en el versículo 7, así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Y caminos es, ¿dónde está? ¿Qué conducta estás llevando? Se refiere, ¿qué conducta estás llevando? ¿Qué comportamiento estás tomando? ¿Hacia dónde están yendo tus pasos? Si estás pensando más en ti, ahí tienes un problema de que yo le llamo aquí, más adelante le pongo prioridades. Pero también, hermanos, luego en el capítulo siguiente, en el 2, 3 veces repite o le habla a Dios, dice luego dice meditar en vuestros corazones. Ese de meditar en vuestros corazones, si lo quieres apuntar o leer rápidamente, está en el 2:15 y en el 2:18 se repite 2 veces. 2:15 y 2:18. Meditar en vuestros corazones. ¿Sí? Entonces, hermanos, tenemos un problema, no queremos darle al Señor, tenemos un problema, sí tenemos, pero no queremos y solamente pensamos en nosotros, somos egoístas, somos ingratos, somos para nosotros egoístas, nada más para acá y nada para Dios. Entonces Dios dice, te tengo algo de tarea, medita en tu corazón. Al final voy a explicar con profundidad esta expresión, ¿vale? Pero vamos a continuar. Entonces,
¿Cuáles son las consecuencias, hermanos, de haber o que hay cuando uno se aleja de Dios? Porque realmente yo creo que esta gente y este pueblo no quería darle a Dios también porque tenía un problema. Se había alejado de Dios. Venían de estar de cautiverio de más de 60, 70 años y muchos de ellos se habían alejado, muchos de ellos habían adoptado a los ídolos de Babilonia o de Asiria y estaban fuera de la voluntad de Dios, estaban haciendo como ellos aprendieron allá. ¿Sí? Hermanos, te voy a decir una cosa. Cuando tú vives en otro país, a lo mejor se te pega el acento, se te pega que te gusta la comida ahí, y está bien, pero que no se nos pegue la inmoralidad, que no se nos pegue lo malo, ¿me explico? Sino que se nos pegue, eso sí está bien, pero lo demás ya no está bien. ¿Me explico o no? Y yo te lo puedo decir porque yo he estado en una transición con mis hijos. Ya se dieron cuenta que soy de México. Y de México salimos a Estados Unidos. Yo le doy gracias a Dios por eso. Dios sabe por qué nos llevó a Estados Unidos 2 años. Mis hijos aprendieron inglés. Yo perfeccioné más y también después aprendí más de la Biblia con otro posgrado ahí. Y después de ahí nos venimos para acá. Pero cuando llegamos acá, fue otro como choque de ahí. Y ellos tuvieron que adaptarse. Inmediatamente después de unos meses ya hablaban casi como un andaluz. Qué bueno, ya entendían el idioma andaluz. Pero cuando ellos siguen en ese proceso, hay cosas que yo les tengo que decir: hermano, hijo, eso no, está bien, habla como andaluz, pero esta costumbre no es bíblica, es del Señor. Bórrala, quítala de tu práctica, de tu vida. Y ha sido una lucha, hermanos, porque es una persona, un joven, una señorita, rodeado de 30 a 20 personas que dicen: eso es normal, que le aplauden. Por ejemplo, mis hijos, cuando el maestro les dice: o sea, ¿quieres leer esto? Sí, mande. Y le dicen: no vuelvas a decir eso, eso aquí no se dice, aquí se dice ¿qué? Sí, o se responde. Pero es una manera que en nuestro país enseñamos a los niños de respeto, nada más. Es eso, no es que somos muy buenos, no. Pero ellos la siguen diciendo, eso sí, mande, o sea, ¿qué quiere que haga? ¿Qué le puedo servir? Y a todos les molesta y dicen que por qué lo dicen. Pero es lo que yo les digo, y ese tipo de cosas, gracias a los que las han seguido teniendo. Pero son cosas que son luchas, y es estar ahí. Pero entonces, hermanos, debemos de meditar cómo están nuestros caminos, cómo van nuestras vidas, porque estamos y venimos, y yo veo que varios de los que estamos aquí venimos o llegamos de otro país aquí, y qué bueno, gracias a Dios por España, que nos ha dado un trabajo, que nos ha dado muchas cosas, pero realmente no es España, es Dios el que nos lo ha dado, ¿verdad? Por la gracia de Dios. Y yo quiero decirles, hermanos, que si Dios te trajo a este lugar, es para que tú medites en tu corazón y medites qué estás haciendo por Él, y medites y te hagas la pregunta: bueno, ¿qué pasa conmigo? Y entonces Dios dice: si tú sigues pecando, te alejas de mí, va a haber consecuencias. En el 9 al 11, pero voy a leer el 6. Vean lo que dice el 6: sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Creo que no necesita mucha interpretación. Podríamos decir, hermanos, que no hay ¿qué? Satisfacción. Cuando tú no estás en los caminos de Dios, o bueno, lo voy a decir así: cuando tú ya conociste de Dios y sabes que Jehová Dios es tu Dios, y tú estás con Él, y luego te alejas y quieres regresar, te vas a dar cuenta que Dios te quitó muchas cosas, porque tú, más bien no te las quitó, más bien tú te alejaste de esas cosas. ¿Me explico? Ayer, platicando con un hermano, veíamos y decíamos esto: ¿saben cuál es el lugar más seguro en el mundo? ¿Quién sabe esa respuesta? ¿Cuál es el lugar más seguro en el mundo? México. No. Venezuela.
Barcelona. ¿Sabes cuál es el lugar más seguro del mundo? Nadie sabe la respuesta, nadie nos escuchó hablar de esto. Estar dentro de la voluntad de Dios. Ese es el lugar más seguro. No sé si estás de acuerdo conmigo, pero puede ser Irak, puede ser Corea del Norte, puede ser donde esté la pandemia más grande, pero el lugar más seguro es estar dentro de la voluntad de Dios. Si tú haces la voluntad de Dios, ¿quién es el que cuida de nosotros? ¿No lo dice la Biblia? ¿Quién es el que nos protege, hermanos? Entonces, si yo estoy haciendo lo que a Dios le agrada, Dios me va a cuidar. Siempre me gusta lo que dicen los 3 hebreos allá en Daniel 3. Ni Dios puede, pero si no quiere lo vamos a seguir adorando. Gloria a Dios. Yo sé que Él puede, yo no dudo de su poder, pero a veces Dios no quiere ni hacer eso porque Él tiene un plan. Pero de que Dios puede, puede. Y entonces hay insatisfacción, una de las cosas. Pero en el versículo 9 al 11 dice también: buscáis mucho, ya lo vimos, sembráis mucho y ¿qué? Y hayas poco. Y dice, y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. Como diciendo, ¿nunca te has encontrado así, hermano? Dígate de un testimonio. A veces tú trabajas mucho porque dices, es que tengo muchos gastos y tengo que sacar y apenas me va a alcanzar. Y hermano, no me pida ofrenda porque no puedo dar ofrenda, ¿eh? Apenas se me alcanzan para mis gastos. ¿Ok? Yo recuerdo mucho cuando era niño y mi papá empezó a ir a la iglesia, él empezó a ofrendar, a diezmar. Y dice, yo me di cuenta que yo tenía un tío que llegó y este tío tenía 2 trabajos y su esposa tenía 2 trabajos. Ellos eran profesionistas y este matrimonio tenían 4 trabajos, 4 sueldos, y mi papá solamente tenía 2 trabajos, trabajaba en la mañana de uno y el otro. Y nosotros acá éramos papá, mamá y 4 éramos 6, y los 4 éramos bien dragones. Y de este lado nada más tenían 2 chiquititos que casi no comen. Cuando están chiquititos casi algunos no comen. ¿Ok? ¿Me vas siguiendo? Esta familia siempre le decía a mi papá, ¿cómo lo haces para irte de vacaciones? Yo veo que cada año tú por lo menos vas que al mar, o vas que aquí, vas que allá, y ¿cómo lo haces con un salario, y ese salario tan pobre? ¿Sabe qué le decía a mi papá? Dios me bendice, Dios me ayuda a administrar, y Dios me bendice, porque no le explicaba más porque él no iba a entender que yo ofrendo, ellos no entienden eso, pero él decía Dios me bendice, y él se quedaba, porque él todo lo cuestionaba. ¿Cómo que Dios te bendice? Si Dios no existe, él no creía en Dios. Pero acá con 4 sueldos y sueldos de químicos, porque ellos eran químicos, y no alcanzaba. Algo estaba mal ahí, ¿no? ¿Qué es lo que está mal? Buscar mucho y allá es que. Y así pasa cuando tú estás fuera de la voluntad de Dios. Y luego dice, porque dice Jehová de los ejércitos, ¿por qué mi casa está desierta? Dice Dios, ¿por qué mi casa está en ruinas? Dice, y cada uno de vosotros corre a su ¿qué? A su propia casa. Por eso Dios, ¿qué les trajo? Dios les trajo sequía, Dios les trajo hambre, falta de fruto, falta de alimento básico, versículo 10. Por eso, porque ustedes dejaron mi casa, porque ustedes la siguen viendo en ruinas y no hacen nada por pintar, por arreglarla. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Las cosas no pasan nada más porque sí. Dios tiene control de todas las cosas que pasan en este mundo. Es cierto que Satanás es el príncipe de las tinieblas y el que está gobernando este siglo, este mundo, pero es porque Dios lo está dejando hacerlo a través, y Dios está en control de todo. Pero si no llueve, el control de la lluvia no la tiene el enemigo, la tiene Dios. Y dice, y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes y sobre el trigo y sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos.
Entonces, hermano, si a veces no te alcanza, si a veces no te rinde, no sé si esas palabras sí las entendemos todos, pero a veces hablo como mexicano y no me entendéis, pero no nos rinde, no nos alcanza, porque no estamos dándole al que le debemos de dar lo primero. No le estamos dando la honra, no le estamos dando la gloria. Y por eso es que dice el profeta: medita, 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 medita. Ahora vamos a ver esa palabra más. Medita en lo que estás haciendo, reflexiona. Es otra palabra sinónima, sería reflexiona, piensa con profundidad qué estás haciendo con lo que Dios te da. Pero también, hermanos, en medio de este caos, porque a veces decimos: es que Dios no me bendice, es que Dios no está conmigo. No, hermano, guarda silencio. Dios está contigo. Lo que pasa es que tú lo has dejado a Él. Y dice en estos versículos, hermano, en el 1.13, en el 2.4 y 5, hay una frase que se repite, que dice Dios: yo estoy con vosotros. Dios iba con su pueblo para edificar el templo. Dios estaba con ellos. Vamos a leer esos pasajes que están en el 1.13. Dice: entonces Ageo, enviado ¿por quién? Por Jehová. Esto es muy importante, hermanos. Los pastores no nos mandamos solos. Los pastores somos llamados por Dios como los profetas también. Y dice aquí la Biblia: Ageo, enviado por Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Amén. Amén. ¿Qué dijo Jesucristo en Mateo 28? Yo estoy con vosotros hasta el fin. Yo me voy, ¿pero qué? Pero manda un consolador. Lo vimos ayer, ¿no? En Joel, ¿se acuerdan? Él mandó a que derramara su espíritu y viniera a su iglesia, a los creyentes, ¿no, hermana? Entonces Dios ha cumplido esta promesa, hermanos. Dios está contigo, Dios está con nosotros. ¿Qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. Amén. Dios está con nosotros, Dios está en tu vida. Lo que pasa es que a veces no lo vemos. No lo vemos. ¿Qué bendiciones poder decir? En enero, hermanos, de este año, yo conocí a una persona que no conocía de Cristo. Por cierto, de Venezuela, hermana. Y después en enero también conoció de Cristo. Y ahora ya se bautizó y ahora va a la iglesia. Y hay una transformación hermosísima. Y ahora yo le digo: ¿ves la diferencia de estar con Dios y no estar con Dios? Sí, hermano. Mira, yo te cuento ese testimonio. Cuando no tenía a Cristo, fue lanzado hasta de la casa donde estaba. Tuvo un problemilla por ahí. Y después de que aceptó a Cristo, Dios le empezó a enviar bendiciones. Le dio una casa de renta, un piso, un estudio para su familia. Ustedes bien saben lo complicado que es tener ahora rentar una casa con los ocupas y con tantas cosas. Pues a él le dieron una casa, con un piso, pues. Después, ¿saben lo de trabajo cómo está la situación, no, hermano Víctor? Los ERTES. ¿Saben? Todas estas cosas que están pasando y que él no ya tiene papeles. Gloria a Dios, también es otro resultado. Escuchen, ya le dieron su tarjeta roja, hermano, la que ustedes creo que escuché. Entonces Dios lo está bendiciendo, hermana. Y él tiene un trabajo como sea, le pagan, pero tenía 2 días, se acercó a Dios y ahora tiene toda la semana. La hermana también tiene trabajo. ¿Quién hace esas cosas? ¿Yo? No, hermanos. Yo lo único que les digo es: confía en Dios, acércate a Dios. Porque he aquí, yo estoy con vosotros, dice Jehová. Te pregunto a ti, hermano, de aquí de Ripollé, de Cerdañola: ¿Dios está contigo? Espero que sí. Y entonces ve lo que dice en el versículo 14: y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, también esto lo dice en Esdras, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová. Es decir, sí se puede. Y Dios, por medio de la predicación de su palabra, puede sacudir y puede hacer que los corazones regresen a Dios. Si, hermano, si tú te has alejado de Dios, si tú no has pensado en Dios, si tú has olvidado que Dios es tu sustentador y Él es el que te da todo, ven a Dios. Él puede despertar en ti ese interés por las cosas de Dios, ¿sí o no? De ser ateo a ser hijo de Dios, de no tener interés a tener un gran interés, de no tener amor a tener un gran amor por el Señor. ¿Sí o no?
Y seguimos. Ay, perdón. No solamente el Señor nos dice que se puede, yo soy contigo, ya no leí todos los demás pasajes por el tiempo, hermano, pero seguimos al capítulo 2 donde dice 1 al 4, voy a leer: esfuérzate y cobra ánimo. ¿Te acuerdas de estas palabras? ¿A quién se las dijo también Dios, hermanos? Dame nombres, ¿qué? Josué. Se las dijo también a José, creo. Se las dijo también a Pablo estando en la cárcel. Se las dijo también, creo que a Pedro. Se las dijo a quién más, a Moisés, creo también. Así como estuve contigo, voy a estar con él. Sí, no tan literales a lo mejor, hermano, así que cobraran, pero de otra manera decía: no temas. Por ejemplo, le decía: no temas. Y eso es esto. Uno de los mandatos más vistos en la Biblia, los dichos son: no temas, no temas, no temas, que Dios está contigo. Ahora bien, dice aquí, voy a leer el 4. Pues ahora Zorobabel dice, ¿qué le dijo? Esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo todo el pueblo de la tierra, dice Jehová. ¿Te fijas? No solamente los líderes, no solamente los de arriba, todos debemos de esforzarnos y cobrar ánimo. ¿Y qué les dice al final? Trabajad, porque yo estoy con vosotros. Dice Jehová de los ejércitos: trabajad. Hermanos, eso es lo que tenemos que hacer. No temer, y tenemos que trabajar. Lo dijo en el 5, según el pacto que hice con vosotros, que dice: cuando salisteis de Egipto. ¡Wow! ¿Cuánto tiempo había pasado ya, hermano? ¡Años! ¡Años! Así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. Se aventaron 40 años en el desierto después de que salieron. Luego 70 en el donde les dije en el cautiverio. Y ya van más de 110, ¿no? Y luego otros más que ahorita no los cuento entre que se establecen hasta el cautiverio. Fueron muchos años. Y Dios, que dice, es un Dios de ¿qué? De pactos. ¿Sí o no? ¿Se acuerdan del pacto que hicimos? Yo te dije desde que te saqué de Egipto que mi espíritu estará en medio de ti. Como diciendo, mi presencia va a estar ¿dónde? Contigo. ¿Cómo estuvo en esos 40 años la presencia de Dios en el pueblo de Israel? Por medio de esa nube, por medio de esa columna de fuego en la noche, ¿sí o no? Eso es un símbolo del Espíritu Santo, de la presencia de Dios. Ahí yo me acuerdo de un canto que cuando escuché hace muchos años, que decía: aunque a veces no lo sentimos, o aunque a veces nosotros dudamos su presencia, Dios está ahí. Hermano, si yo dijera: solamente cuando siento calor siento el Espíritu. Imagínate que estoy en el Polo Norte y nunca siento calor, entonces nunca voy a tener el Espíritu de Dios. No, hermano. ¿Sabes qué significa eso? Que el Espíritu de Dios está en ti simplemente porque tú creíste en Jesucristo, y Él no se va a ir ya nunca más. Amén. Y entonces es una cosa bonita que tenemos que pensar, que a veces nosotros espiritualmente nos enfriamos, pero Dios sigue ahí con nosotros, esperando pacientemente a que volvamos a querer tener comunión con Él, a que volvamos a nuestro primer amor, como les dijo allá en Apocalipsis. ¿Se acuerdan? Así que, hermanos, la palabra de Dios es hermosísima. Vamos a continuar, si no, no terminamos. Y entonces ellos tenían un problema: no tengo dinero, tal vez, pero yo te quiero decir esta mañana: Dios, ¿qué? Dios provee. ¿Y sabes por qué? Porque Dios es el dueño de todas las cosas. Dice el 2, voy a leer del 6 al 8. Porque así dice Jehová de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra y el mar y la tierra seca. Dice Dios: yo voy a hacer cosas grandes y haré temblar a todas las naciones, y vendrá, y ve aquí, este es Jesucristo, es una profecía de Jesucristo, y vendrá el deseado de todas las naciones. Por ahí estoy cocinando un estudio que se va a llamar Jesucristo en los profetas menores, porque de veras que donde quiera puedes ver así. En otro dice el que abre puertas, el que abre caminos. Aquí dice que el deseado. Yo te hago una pregunta, hermano: ¿tú deseas que Cristo venga? Juan el apóstol decía en Apocalipsis 22: sí, ven Jesús, ven en breve.
Tú y yo anhelamos su venida. Jesucristo mismo lo enseñó, te lo dije ayer, en la oración modelo en Mateo 6, cuando dice, venga tu reino. Esa es la primera petición que Jesucristo nos enseñó a hacer en una oración modelo, pedir y anhelar la venida de Jesús, el deseado, el anhelado de las naciones. Todo ojo le verá, nos dice la Biblia, y toda rodilla doblará, y toda lengua confesará que Jesús es el Señor, el deseado de las naciones. Y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Pero ve el versículo 8, hermano, subráyalo. Si tienes ahí con qué subrayarlo, ¿verdad? O memorízatelo. Mira, mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Amén. ¿Sabes una cosa, hermano? Yo he visto cómo Dios bendice a otros, pero también yo he visto cómo Dios me bendice a mí. Pero yo he visto cómo le da a hermanos. Yo he visto, hermanos, yo he visto iglesias que realmente no son pobres, porque nuestro Señor es rico, y claman a Dios y Dios les da edificios o terrenos o furgonetas o las cosas que necesitan, porque Dios es un Dios proveedor. ¿De qué manera? De una manera extraordinaria, milagrosa. ¿Lo explico? Yo sé que ya mi tiempo se está acabando, o si no es que ya se acabó, pero Dios proveerá. Mira el reloj. ¿Ya se acabó? Ah, bueno. Pues ya nada más termino con las promesas y me bajo. Haré temblar y mostrar, dice, va a mostrar su poder. Haré temblar a las naciones. Vendrá el deseado de las naciones, llenará su gloria. Qué promesas tan hermosas, ¿no?, que el Señor nos da. Y hermanos, yo les invito a que confiemos en Dios, porque Dios es el que tiene todo. No dice a Él, pídeme y yo te daré. Sí, pídele al Señor y el Señor nos va a dar. La gloria postrera, dice, de esta casa será mayor que la primera. Ve el versículo 8, la gloria postrera será mayor que la primera. Así que cuando venga el Señor van a hacer las cosas mucho mejor. Y ¿cómo estamos dando a Dios, o qué tanto? ¿Será santificada? ¿Damos lo mejor? ¿O no le demos a Dios lo inmundo, hermanos? En el 11 al 14 dice aquí claramente que dice, así dice Jehová de los ejércitos, pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley, diciendo, si alguno llevare carne, santificare la falda de su ropa, y con el vuelo de ella tocare pan, o vianda, o vino, o aceite, o cualquier otra comida, ¿será santificada? Respondieron los sacerdotes, dijeron no. Y dijo Ageo, si un inmundo a causa del cuerpo muerto tocare alguna cosa de estas, ¿será inmundo? Y respondieron los sacerdotes, dijeron, inmundo será. Y respondió Ageo y dijo, así es este pueblo y esta generación delante de mí, dice Jehová, y asimismo toda obra de sus manos y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. Hermanos, a veces le damos a Dios cosas inmundas, contaminadas, y Dios quiere cosas puras. Tal vez digas, ¿y eso cómo es, hermano? Bueno, tan simple como esto. Yo ando en fornicación, pues yo tengo 2 mujeres, y vengo y me presento delante de ustedes a predicar muy bonito, o vengo y doy una ofrenda. Ustedes a lo mejor no lo saben, pero ¿quién lo sabe? Y entonces yo digo muy orgulloso, Señor, está lindo es para ti, pero ¿qué estás diciendo? Qué feo, qué grosero, ¿no? Qué inmundo es eso. Y así, ayer lo veíamos, no lo vimos cuando dice la Biblia que unos adorando a Dios y a la vez también a Milcom o a Baal, hombres de dos caminos, de 2 dioses, de doble ánimo. Eso Dios no lo quiere. Eso es ofrendar inmundamente, hermanos. Y bueno, por último dice, entonces edificar, meditar en vuestro corazón. Antes que ponga piedra sobre piedra, ¿verdad? Dios los disciplinó y así ellos volvieron a Dios, antes de que empezaran a construir. ¿Y qué es meditar, hermanos? Rápidamente, meditar, les dije que con eso iba a terminar. Significa considerar, pensar cuidadosamente algo. Y vean lo que pongo ahí en amarillo. Había reducido la vida a lo esencial para poder vivir más cerca de Dios.
Cuando reducimos las cosas materiales y nos acercamos a lo esencial que es vivir para Cristo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y a algunos de nosotros nos vendría bien un poco de desnudarnos a un estilo de vida más simple como cristianos. Si no tenemos cuidado, nuestras vidas pueden fácilmente estar tan abarrotadas, de intereses seculares y cosas no esenciales, que hay cada vez menos tiempo para las cosas realmente que importan, como la oración, la lectura de la palabra de Dios y la meditación de la, ¿verdad? Y la adoración. Y yo te voy a decir una cosa, Dios no está, porque Abraham era riquísimo, Job también, pero siempre tenían sus prioridades bien puestas. Creo que le comentaba al hermano, no sé si ustedes han escuchado este testimonio, pero si no mal recuerdo, el dueño de Walmart de Estados Unidos, ¿saben qué es el Walmart? Una tienda, una cadena muy grande, o de McDonald's, no me acuerdo cuál de los dos, era un cristiano, era un hijo de Dios, y dicen, y hay personas que lo testifican, que esta persona daba el 90% de lo que tenía a Dios, y él vivía con el 10%, y llegó a ser un millonario. No estoy diciendo que tú lo hagas, no te vayas por ahí, simplemente estoy diciendo, no es pecado tener dinero, pero aquí nada más, a Dios o al dinero. Y esto es meditar, ¿verdad? Meditar en vuestros corazones. La reflexión sobre los acontecimientos a la luz de la palabra de Dios es indispensable para que el pueblo de Dios conozca el significado de la providencial ordenación de sus asuntos cotidianos. Esta es la idea de qué? De ir a las cosas que necesitamos, prioridades. Reflexiona seriamente, hermano, si has ganado al buscar el yo en el sacrificio de Dios. Me gusta esa frase. A veces nosotros no reflexionamos, estamos sacrificando algo para Dios, pero realmente no nos estamos sacrificando. Lo estamos haciendo para el aplauso, lo estamos haciendo para que la gente nos vea, y no lo estamos haciendo para Dios. ¿Vale? Bueno, estas notas se las voy a dejar, no me da tiempo, y vamos a una oración para terminar.